¿Es importante la membresía en una iglesia? Wow. Yo entiendo que hay muchas personas, y está bien, yo creo que respetamos esta forma de pensar, pero que no consideran y no ven la palabra membresía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Pero esto vendría a ser algo realmente importante en el día de hoy. Bueno, cuando una persona me dice, bueno, yo no veo la palabra membresía en la Biblia, yo les pregunto, ¿has leído la Biblia? Porque aunque quizás la palabra membresía no existe, dice que somos miembros los unos de los otros. Y siempre cuando habla así, mayormente habla en el contexto de la iglesia local. No puedes ser un cristiano bíblico si descuides la iglesia local. En Hebreos capítulo 10, primeramente el contexto de la carta es que los cristianos estaban sufriendo persecución y algunos, ¿no? Aún estaban pensando o estaban en peligro de cometer apostasía, de volver al templo y dejar la congregación, dejar a Cristo. Ahora, el autor de Hebreos escribe en versículo 23 de capítulo 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ahora, en este momento, mayormente en el mundo latino, aquí en los Estados Unidos, no estamos sufriendo persecución, por lo menos persecución física. Pero todavía estamos en peligro de no mantener firme nuestra profesión siempre. Y también estamos en peligro, mientras vivimos en la tierra, estamos en peligro de vacilar con respecto a nuestra devoción a Cristo. Entonces necesitamos, cada uno de nosotros, no importa qué contexto, cuál contexto, necesitamos escuchar versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra fe. La profesión de que Cristo o Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y solo en Él hay salvación. ¿Okay? Sin vacilar. Now, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Primeramente, Él dice, porque fiel es el que prometió. Una de las maneras por las cuales nos mantenemos firmes es por medio de saber quién es Dios, su naturaleza, sus atributos. Yo voy a mantenerme firme. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es fiel, porque Dios es omnipotente. Entonces, reconociendo quién es Dios, eso me ayuda a mantenerme firme. En el contexto de persecución o en el contexto del mundo que siempre me está tentando. ¿Okay? Pero no solamente debemos pensar en quién es Dios, aún apoyarnos en Dios. Dice también en versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, por supuesto, necesitamos el conocimiento de Dios para mantenernos firmes en este mundo caído. Por supuesto, es el comienzo de todo. Pero versículo 24 enseña que también nosotros necesitamos otros hermanos. Necesitamos estar comprometidos a otros hermanos en el contexto de una iglesia local. ¿Okay? Entonces él dice, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando él menciona amor y buenas obras, él no está diciendo que en estas dos cosas consiste toda la vida cristiana, pero son como un resumen de todo lo que es la vida cristiana.
amor. Es el primer mandamiento. Es el segundo. Debemos amar a Dios, debemos amar a nuestro vecino. Una persona que ha obedecido a Dios con respecto al mandamiento de amor ha cumplido todos sus mandamientos. Entonces, amor, un afecto sincero hacia mis hermanos en Cristo. Pero no solamente una actitud o un sentimiento, sino también algo que produce buenas obras. Porque no voy a amar solamente con mi lengua, sino con mis actos, mis obras. Entonces, aquí tenemos un resumen de todo lo que es una vida cristiana madura, ¿no? Y obediente. Entonces, ¿cómo podemos ser maduros? ¿Cómo podemos ser firmes? ¿Cómo podemos conformarnos a Cristo? Es por medio de vivir en el contexto del cuerpo, la iglesia local. Yo no puedo crecer como debo crecer sin ti. Nosotros vamos a la misma iglesia. O los que están grabando ahora mismo son parte de nuestra iglesia. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana con éxito sin los otros hermanos. Una persona que dice, yo solo necesito a Dios, él está diciendo algo en contra de lo que Dios ha dicho. Necesitamos a Dios. Y si no tenemos nadie más, Dios es suficiente. Pero Dios ha organizado su obra de salvación y ha organizado el creyente y la iglesia para que necesitemos el uno al otro. Y también dice, si una persona dice, pero yo tengo amigos, ¿no? Hermanos, amigos, y nosotros vamos a tomar un café, no necesitamos una iglesia, no necesitamos congregarnos. Yo estoy con un grupo de jóvenes que piensan como yo, y nosotros hablamos de la teología y escuchamos sermones en YouTube. Bueno, está bien, pero yo puedo decirte que estás viviendo en desobediencia. ¿Por qué? Porque en versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tú eres un joven y tienes tu grupito de jóvenes y tus predicadores en el YouTube y ustedes van a tomar café 2 o 3 veces cada semana para charlar de su teología, y no son parte de una iglesia, ustedes necesitan saber, tú necesitas saber que estás en desobediencia, estás viviendo de una manera contradictoria a la voluntad de Dios. La plena revelación de Dios dice que debemos congregarnos. Pero ¿por qué debemos congregarnos? Ahora, en un culto o servicio de la iglesia, ¿no? Domingo en la mañana, miércoles, yo creo que las Escrituras respaldan el hecho que la prédica debe ser el centro del servicio. ¿Me entiendes? Y también nos congregamos para adorar a Dios, ¿no? Como un cuerpo. Entonces, es cierto que debemos congregarnos para predicar y escuchar la prédica, la palabra de Dios, para adorar a Dios. Pero algunas iglesias, aún iglesias buenas, con buenos predicadores, piensan esto es todo. Y los miembros, si van a la iglesia, ellos piensan que son obedientes. ¿Por qué? Porque han cantado y han escuchado una prédica. Pero el propósito de la prédica es enseñarnos cómo obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces, no solamente debemos ir a la congregación o congregarnos para escuchar y cantar, sino también para, mira lo que dice, exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Now, hay un debate con respecto a la última frase, pero la mayoría piensan que se refiere a la segunda venida.
Y con la segunda venida, siempre la segunda venida se relaciona con el juicio. ¿Okay? Ahora, como creyentes, nosotros somos aceptados por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero a la vez, sabiendo esto, también sabemos que va a haber un juicio un día, no solamente de los incrédulos para la condenación, sino también un juicio de los creyentes. Entonces, la idea acá, aunque es muy sutil, la idea es para prepararnos para el gran día de juicio, necesitamos la congregación. Solamente podemos crecer como debemos crecer y solamente podemos obedecer a Dios como debemos obedecer a Dios por medio de relacionarnos con una congregación local. Es decir que yo voy a seguir a Cristo, pero no voy a ser parte de una iglesia local, es absurdo. No es solamente un mal entendimiento. La persona está ciega, porque la Biblia dice lo opuesto. Hermano, yo tengo, caramba ahora, 35 años o algo, 33 años en la fe. He leído la Biblia muchas veces, estudiado, predico. Yo, aún ahora, yo no puedo vivir, existir, sobrevenir. Yo no puedo triunfar sin la congregación. Y no solamente necesito a los ancianos, los pastores, no solamente necesito otros hombres de mi edad. Yo tengo necesidad del creyente más joven, más inmaduro en la iglesia, porque aún esta persona es parte del cuerpo de Cristo y tiene una función para edificar la iglesia. Qué interesante esta necesidad que tenemos entre hermanos, ¿no? Y el contraste que hay entre Dios, que no nos necesita. Deberíamos venir nosotros a darnos cuenta de cuán necesitados somos, ¿no? Sí. Y cuánto nos necesitamos de otros, sí, y de Dios principalmente. Y sabe otra cosa que hace 10 años yo estuve en una conferencia y había varios predicadores muy maduros y buenos, piadosos. Pero en una parte de la conferencia, el pastor dijo, tenemos 5 jóvenes que se han convertido y que vamos a dar cada uno como 5 o 10 minutos para compartir su testimonio. Ahora, los predicadores que estaban predicando ahí eran autores, eran teólogos, maestros de seminarios, PhD, todo, ¿no? Y lo que ellos enseñaron me edificó bastante. Pero cuando los jóvenes, los 5, cada uno cuando compartió su testimonio, eso me ayudó aún más que los predicadores. No es que aprendí algo nuevo de ellos, pero recordé cómo era ser un nuevo creyente. El celo, el primer amor, ¿no? El ánimo. Ellos no sabían mucho, pero en esa conferencia ellos eran la bendición más grande para mí. Entonces, no solamente necesito a los pastores maduros, yo soy tan necesitado que yo necesito el joven más inmaduro. Qué contraste con lo que ahora abunda, vamos a decir, en el mundo occidental, esto de la doctrina de la prosperidad, básicamente, y este engrandecimiento de los pastores, ¿no?
que son una clase de superdotados, de hombres que no necesitan nada, ¿no? Sí. Solo tal vez de tu dinero. ¿Sabe? Algo que yo he encontrado es que Juan Calvino dijo que el corazón humano es como una fábrica de ídolos. Ahora, no solamente hay hombres que quieren ser adorados, pero hay personas que quieren tener un ídolo. Es interesante cuando Israel dijo, no queremos escuchar más de Dios. Habla con Moisés y Moisés puede hablar con nosotros. Muchas veces queremos, o personas quieren seguir a un hombre. Y ellos quieren pensar que hay un hombre ahí que es casi perfecto. Y los pastores, ellos deben vivir, deben tener una vida intachable, ¿es la palabra? Irreprensible. Es cierto, debemos ser hombres sinceros, sin hipocresía, debemos crecer, debemos ser maduros. Pero a la vez, debemos permitir que la congregación nos vea como somos. Si hemos logrado algo en la fe cristiana es solamente por la gracia de Dios. Y muchas veces Dios escoge el hombre más débil para usarlo en cosas grandes. Siempre debemos darnos cuenta de eso. Hay personas que a veces me han escuchado predicando, ¿no? O en YouTube o algo. Y se acercan a mí, ¿no? Como, oye, Pablo, ¿no? Y yo recuerdo una vez yo estaba predicando en una iglesia, una conferencia. Y después de predicar, un joven se acercó y me dijo, eres un hombre de Dios. Yo le dije, bueno, soy un joven de Dios. No eres hombre de Dios hasta que tengas 65 años. Pero yo le dije, joven, ¿cómo sabes? Tú no sabes nada de mi vida. Tú no sabes cómo ando con mi familia, cómo ando cuando nadie me está mirando. ¿Tú piensas que yo prediqué bien? Bueno, el diablo puede predicar bien. Tú no puedes decir eso acerca de mí a menos que de verdad sepas algo de mi fruto. Los conoceréis por su fruto, por su manera de vivir. Y a veces yo invito a algunos jóvenes a visitarme en la casa, ¿no? Algunos han pasado algunos días conmigo. Y algunos salieron un poco triste, se puede decir. ¿Por qué? No porque hice algo mal o porque pequé contra ellos o exploté con enojo o maltraté a mi esposa mientras estaban mirando, no. Salieron un poco tristes porque encontraron que yo solamente era un hombre normal, nada especial. Un hombre ojalá sincero, un hombre que desea hacer la voluntad de Dios, pero un hombre que todavía comete errores, que peca, que simplemente es un hombre necesitado de la gracia de Dios, que necesita la gracia de Dios. Mira, en esta historia del cristianismo hay solamente un héroe, Jesucristo. Hay un Salvador. Nosotros hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque no somos salvadores. Necesitamos un Señor. ¿Por qué? No somos señores. Nosotros necesitamos a Cristo. Él es el único héroe en la historia de redención. No el apóstol Pablo, no Jonathan Edwards, no Whitfield, no Charles Spurgeon. Ninguno de ellos es héroe. Cristo es el héroe.